Pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que sábado con sábado nos acompaña en nuestra escuela sabática. Y en esta rica mañana tenemos un nuevo trimestre para el mes de abril, mayo y junio, donde tenemos la segunda parte de la escuela que mencionábamos la semana pasada, Vosotros en Cristo, y es la segunda parte. Y en esta mañana tenemos la lección número 1 que lleva por título Misterios Revelados, donde yo creo que hemos entendido en las lecciones pasadas a aquel Jesucristo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento y cómo ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y en esta mañana vamos a empezar nuestra serie ahora en el Nuevo Testamento, donde vamos a estar viendo a ese Jesús revelado, ese Jesús que ahora viene y se revela ante sus discípulos, ante aquella gente, para mostrar que Él es el Jesús del Antiguo Testamento. Recuerde, en nuestra lección número 1, misterios revelados. Y tenemos aquí nuestro texto base que voy a invitarle que tome su Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de Colosenses capítulo 1, el 26 y 27. Y va a ser nuestro texto base en esta mañana. Nuevamente recuerde, lección número 1, misterios revelados. Y dice nuestro texto base: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Nuevamente ahora tenemos ese misterio que ha sido revelado a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y gloria sea nuestro Dios, esa esperanza de gloria que ha venido a nosotros, que se ha revelado. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos entender el propósito por el cual el Antiguo Testamento fue escrito y cómo ahora nuestro Señor Jesucristo es revelado a cada uno de nosotros por medio del Nuevo Testamento. El objetivo de la lección es maravillarse de la bondad de Dios por el don o el regalo de su Hijo y del Espíritu Santo. Así que ahora vamos a maravillarnos, vamos a ver la bondad de nuestro Dios, por el regalo que ha dado a cada uno de nosotros de su Hijo, y no únicamente de su Hijo, sino también del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros, para los gentiles que estábamos lejos de las promesas de nuestro Dios. Así que voy a invitarle que tome su Biblia. Vamos a estar ubicados en el libro de Efesios, y vamos a ver el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a ir detalladamente exactamente cómo nuestro Señor Jesucristo ahora nos da esa promesa, cómo se acerca a nosotros y cómo Él nos da vida, y no únicamente una pequeña vida, sino es una vida en abundancia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Dios: y Él os dio vida a vosotros, gloria sea a su nombre. Que Él es el que nos da la vida. Por Cristo fuimos justificados, ahora nos da vida a cada uno de nosotros. Recordamos lo que dijo Juan, que Él vino a traer vida y a dar vida en abundancia. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos muertos, llega nuestro Señor Jesucristo y nos da vida a cada uno de nosotros. Dice el verso 2 de Efesios 2, dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuevamente aquí tenemos algo maravilloso. Aquí tenemos que nuestro Señor Jesucristo viene, rescata nuestra vida, en los cuales estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Viene y nos rescata, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Andábamos en las cosas del mundo. Llega la palabra de nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo, viene a darnos vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo el verso 3:
en los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en la misericordia, dice, por su gracia y amor, dice, con que Él nos amó a cada uno de nosotros. Así que estábamos viviendo en delitos y pecados, vivíamos muertos, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo, mandado por nuestro Dios. Ahora Él es rico en misericordia, y por su grande amor cada uno de nosotros somos salvos. Dice el verso 4. Aun estando nosotros muertos en pecados, nuevamente nos lo vuelve a recalcar para que supiéramos que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente en Cristo, y por gracia somos salvos. Gloria sea nuestro Dios, que Él manda a su Hijo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos da vida juntamente con Cristo, y por gracia cada uno de nosotros, por ese regalo de nuestro Dios, somos salvos. Y dice el verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora estando nosotros, como dice el salmista, en aquel lodo cenagoso, nos saca, nos asienta en la piedra que es nuestro Señor Jesucristo, y ahora tenemos un lugar especial ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que cada uno de nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora hemos recibido su gracia, su justificación, y por gracia hemos sido salvos. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gloria sea a nuestro Dios, que por gracia cada uno de nosotros somos salvos, estando muertos en delitos y pecados. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de nuestro Dios. Es un regalo que nuestro Dios le ha dado a la humanidad, que aún siendo enemigos de nuestro Dios, llega la palabra, llega el conocimiento ahora de nuestro Señor Jesucristo, nos rescata, nos salva, y por Cristo somos justificados. Y esto no es de vosotros, no hicimos ni obra, no hicimos nada, pero es un regalo de nuestro Dios. Dice el verso 9 de Efesios 2, dice, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Y si recordamos desde ya del principio, donde nuestro Dios hizo al hombre recto, justo, mas ellos se buscaron muchos males. Y también dice que puso imagen y semejanza de nuestro Dios en cada uno de nosotros, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo creo que nuestro Dios siempre ha preparado desde antes de la creación algo para rescatar al hombre, para sacarnos del pecado, y ahora queda de cada uno de nosotros que hagamos ese compromiso con nuestro Dios. Dice el verso 11, dice, por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estábamos lejos en otro tiempo, apartados de las promesas, los gentiles, andábamos en la carne, mas sin embargo llega el Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo manda nuestro Señor Jesucristo para que se cumpliera la promesa que se le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de los gentiles por medio de Jesucristo revelado. Ahora cada uno de nosotros somos bendecidos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Nuevamente estábamos sin Cristo, sin esperanza, mas sin embargo Jesucristo ahora nos hace hijos de Él. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era cada uno de nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de la promesa, mas sin embargo llega a nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, que ahora nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice el verso 13 de Efesios capítulo
Dice, pero ahora en Cristo Jesús, no por alguien más. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estando lejos, estando retirados de las promesas, ahora por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo nos dice que con la sangre de Jesucristo, carísimos, hemos sido comprados con un precio muy alto, con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Nuevamente dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando del pueblo gentil ahora y del pueblo judío. Ahora llega la iglesia de nuestro Dios, derribando la pared intermedia de separación. Ahora ya no nos separa, ahora podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ahora tanto judío como gentil podemos estar ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora tenemos aquí la maravilla que ahora pertenecemos a nuestro Dios, ahora estamos en Cristo. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora quiero que sepan que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios nos ha reconciliado, estando nosotros separados, siendo enemigos de nuestro Dios. El sacrificio que hace en la cruz ahora nos reconcilia. Dice, matando en ella las enemistades. Ahora tenemos esa comunión directamente con nuestro Padre Celestial. Y dice el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Ahora llega el momento de también nosotros de oír la palabra de nuestro Dios, de escudriñar la palabra de nuestro Dios, de que el mensaje también era para cada uno de nosotros. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais lejos. Ahora al judío que estaba cerca, al gentil que estaba lejos, ahora llega la palabra de nuestro Dios, llega el anuncio. ¿Para qué? Para acercarnos a nuestro Dios y pertenecer a un pueblo de nuestro Dios y recibir las promesas que había recibido el pueblo de Israel. Dice el 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria sea nuestro Dios que ahora tenemos esa entrada. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vino y rescató nuestra vida y nos asentó en lugares celestiales. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de nuestro Dios. Y recordamos nuevamente ya el libro de Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra por medio de la descendencia de Abraham. Ahora la palabra de nuestro Dios, llegando a nuestros tiempos, aquel Jesucristo se revela a nosotros y nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de nuestro Dios, y somos llamados hijos de nuestro Dios, siendo personas que estábamos lejos de las promesas. Ahora por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados, y por gracia cada uno de nosotros somos salvos. Pero recordemos, tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo para ser llamados hijos de nuestro Dios. Y dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo mismo. Ahora nos toca a nosotros primeramente aceptar a nuestro Señor Jesucristo, edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, y siendo la principal piedra, dice, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos hablando de esos misterios revelados para con cada uno de nosotros. Dice el 3. Por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo,
por vosotros los gentiles, y sabemos que él llevó el mensaje a los gentiles, y cuando el Señor le habló a Pedro, le dijo que iba a llevar el mensaje a los gentiles. Y dice el 2, si es que habéis oído de la administración, dice, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El Señor le dio ese poder para que Él administrara la gracia a todos los gentiles, para que pudiéramos nosotros tener la oportunidad. Y por eso Pablo empezó a llevar el evangelio a diferentes partes del mundo, que aún ha llegado la palabra a cada uno de nosotros, y que dice que por revelación me fue declarado el misterio. Y es el misterio de que nuestro Señor Jesucristo ha sido revelado a los gentiles para que nosotros tengamos la oportunidad de tener la vida eterna. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Y gloria sea nuestro Dios, que le dio ese grande ministerio para con cada uno de nosotros, y ahora por gracia somos salvos. Dice el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Este ministerio no se había dado a conocer en el Antiguo Testamento, pero ahora llega nuestro Señor Jesucristo, y este misterio se revela a los gentiles, de que también los gentiles tienen la autoridad de estar en las promesas de nuestro Dios. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Si estamos viendo este misterio que fue revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y también dice, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. El evangelio llegó a los gentiles de tal manera que el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y lleven este evangelio por todo el mundo, y el evangelio ha llegado a nuestros lugares. Y es importante ahora que, siendo enemigos, ahora la importancia es que somos ahora llamados hijos de nuestro Dios por medio de este evangelio que llegó a nuestra vida. Y dice el 7 del verso 3, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Gracias a nuestro Dios que llamó a Pablo para que la palabra llegara a cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Ahora el evangelio llega hasta los gentiles, de tal manera que ahora da la oportunidad de que a nosotros los gentiles, por medio de la palabra de nuestro Dios, podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Él se allega a nosotros y nos llama a sus hijos, dice, de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, dice, en Dios que creó todas las cosas. Este misterio que estaba escondido y que fue oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora es revelado a cada uno de nosotros por medio de la palabra de nuestro Dios, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales. Ahora ha llegado la palabra de nuestro Dios, y la Biblia nos dice, lo que de gracia hemos recibido, ahora nos toca a cada uno de nosotros de gracia darlo. Y gloria sea nuestro Dios que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Y muchas de las veces no entendemos el propósito, el por qué somos iglesia. Ahora a la iglesia le toca ir a extender la palabra para aquellos que no saben de nuestro Dios, puedan también ser ellos redimidos y rescatados para el reino de nuestro Dios. Dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Ahora tenemos ese acceso a las promesas, a las bendiciones, a la vida eterna por medio de aquel Cordero que fue y entregó su vida por cada uno de nosotros. Dice el verso 13 de Efesios 3, por lo cual pido que no desmayéis a causa
de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora nos pide aquí Pablo rogando y pidiendo que no desmayemos a causa de las tribulaciones por las cuales la estaba pasando, sino nos hace ahora hincapié que no desmayemos, que estemos firmes ante la palabra de nuestro Dios. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿Por qué doblaba sus rodillas? ¿Para qué? Para que no desmayemos ante todo lo que pasamos en tribulaciones en el mundo. Dice el 15. De quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora aquí Pablo está pidiendo por ese hombre interior que crezca, que asimile lo que ha recibido y que pueda ser una persona como fue nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo también nos enseña a ser imitadores como yo de Cristo. Así que Cristo va creciendo dentro de nosotros y gloria a nuestro Dios que nos ha dejado su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que caminemos en obediencia. Dice el 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, ¿quién es el que va a vivir en nuestras vidas? En nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que Pablo en otro relato nos dice, vivo yo ya no, mas Cristo vive en mí. Ahora vivimos conforme a la palabra de nuestro Dios, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Tenemos que estar firmes. Algo que desea nuestro hermano Pablo en estos momentos, de que seamos personas cimentadas en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso es lo que desea aquí nuestro hermano Pablo, que cada uno de nosotros, conjuntamente con los santos, podamos estar bien cimentados ante la palabra de nuestro Dios. Dice el 19, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cuál fue el amor de Cristo? Que fue hasta la cruz, que nos amó, que dio su vida, como cordero fue llevado al matadero, ahora lo hizo por cada uno de nosotros, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es lo que desea nuestro Dios, que cada uno de nosotros estemos llenos del conocimiento y de la plenitud de nuestro Dios. Dice el 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder ahora que actúa en nosotros? Quiero que sepan que ahora ha mandado su Santo Espíritu para que cada uno de nosotros hablemos, testifiquemos como iglesia de que Jesús es el Señor y Rey de nuestras vidas. Dice el 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora Él desea que la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos, de generación en generación. Y termina el capítulo 3 en el versículo 21. Amén, gloria sea nuestro Dios. Ahora, tomando nuestro cuadernito, vamos a ver lo que tenemos de enseñanza en esta rica mañana en nuestro libro de escuela sabática. Dice, la primera parte, mediten esto, dice, en la parte primera de este estudio descubrimos a Jesús por todas partes en el Antiguo Testamento, un Jesucristo oculto que se nos revela en el Nuevo Testamento, y nos dimos cuenta de qué manera estaba oculto y de qué manera ha sido revelado a cada uno de nosotros. A medida que sus inspiradores autores registraban relatos históricos, Dios escribía la historia de Jesús en un plano superior, trazando sobre las vidas y acontecimientos reales de los personajes del Antiguo Testamento. Y lo vimos en David, lo vimos en Daniel, lo vimos en Isaac, lo vimos en Abraham, donde por medio de estos personajes que se miraba un Jesucristo oculto, leemos el Nuevo Testamento y nos demos cuenta que el oculto es revelado ahora en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Y sigue diciendo, estos personajes eran tipos de Cristo prefigurado
el héroe venidero de la historia, el Hijo de Dios, y la historia es su historia, donde nuestro Señor Jesucristo es revelado ahora a través de aquellos personajes que eran tipo de nuestro Señor Jesucristo, prefigurados al héroe venidero. ¿Quién era ese? Nuestro Señor Jesucristo. Sigue siendo ahí la introducción. En las eras previas a Cristo, nadie se dio cuenta de que Dios estaba escribiendo esta historia oculta. Incluso ni los mismos actores se dieron cuenta que lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento venía a reflejarse en nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, mientras los judíos enseñaban a sus hijos las historias de la Biblia, y esto es algo interesante, enseñaban las historias de la Biblia, pero no se daban cuenta que esas historias reflejaban al Mesías. Sigue diciendo, y sin embargo, mientras los judíos enseñaban a sus hijos las historias de la Biblia, Dios les estaba enseñando a reconocer a Jesús cuando Él iba a llegar. Luego, en el tiempo llegado, Dios envió a su Hijo nacido de una virgen, estando ya escrito en el Antiguo Testamento, para salvarnos de nuestros pecados, de acuerdo a Gálatas 4:4 al 6. Dice, surgiendo de las sombras de los personajes del Antiguo Testamento, Daniel, a Moisés, Isaac, a todos ellos, dice, amaneció la verdadera luz que era nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos dispuestos a creer todo lo que habían aprendido, dice, se fusionó en un resaltante despertar glorioso. Del que se hablaba sin nombres, ahora aparece en el Nuevo Testamento que es el Mesías, está aquí. En estas lecciones siguientes de este trimestre siguiente discutiremos la forma en que estos primeros judíos creyentes recibieron el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y se convirtieron así en la iglesia primitiva cristiana. También discutiremos la forma en que los líderes judíos rechazaron al Espíritu Santo al aprender a Esteban cuando el Espíritu habló a través de él. Y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 7, 54 al 58. Y sigue diciendo, ¿cómo pudo suceder esto? La llegada de Jesús debería haber sido un tipo de gran gozo para el pueblo escogido de nuestro Dios. Y yo creo lo vemos, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Y cómo pudo ser esto, verdad? Porque la llegada de Jesús debería haber sido una alegría para el pueblo judío. Dice todo lo contrario. Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos, de acuerdo a Marcos 6, 5 y 6. Esta es una historia que nos sirve, dice, de advertencia, y es importante que aprendamos de ella. Y quiero que sepan que a veces la historia vuelve a repetirse. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Ahora llega la promesa para los gentiles y surge lo mismo. El gentilismo no quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo. También sería un tema en las próximas lecciones, pero no el día de hoy, porque hoy es un día de gran celebración. ¿Cuál es la celebración? De que el grande ministerio aparece ahora para los gentiles. Se revela de que ahora nuestro Señor Jesucristo también aparece para el pueblo gentil. Parson dice, para asombro de la iglesia primitiva, poco tiempo después de que apedrearon a Esteban, Dios comenzó también a enviar el Espíritu Santo a los gentiles creyentes. No era únicamente el Espíritu Santo para los judíos, sino que ahora el Espíritu Santo también es sobre los gentiles creyentes. Este misterio dice de que los gentiles fueron coherederos de los judíos y partícipes de las promesas de nuestro Dios en Cristo Jesús. Gloria sea a su nombre. Esto que estaba oculto ahora llega a los gentiles. Los gentiles empiezan a aceptar el evangelio y nuevamente son redimidos por medio de la sangre del Cordero
del Cordero de nuestro Dios. Antes de Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo, rescató nuestras vidas y ahora nos llama que somos hijos de nuestro Dios. Y también recibimos el Espíritu Santo. Pero ahora Cristo ha derribado la separación entre judío y gentil, el regalo de Dios, de su Hijo y de su Espíritu Santo. Ahora son para todo aquel que en él cree. Gloria sea su nombre, para el judío, para el gentil, ese regalo que nuestro Dios ha dado de su Hijo, y también el regalo del Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía a toda verdad. En vista de que la nación judía había rechazado a Cristo, la iglesia creció formándose mayormente de gentiles. Esto también fue un misterio, donde llegó el misterio para con cada uno de nosotros, de que el gentilismo se acercó para recibir la promesa de nuestro Dios. En sus escritos Pablo habla de cierto número de misterios que han venido a ser revelados, y a través de estas lecciones vamos a hablar de estos misterios, ya que nuestra lección se llama misterios revelados. La encarnación de Jesús, uno de los misterios, al misterio de la fe, Cristo en vosotros, los gentiles como coherederos, la ceguera temporal de Israel, la transformación de los creyentes. Esos son temas que vamos a tratar en este hermoso trimestre. Hoy vivimos en una época asombrosa. Tenemos el privilegio de ver el glorioso plan de nuestro Dios, de que manda a su Hijo, nos rescata, dice, ocultos por siglos y ahora revelado. Vemos cómo Dios escogió a un pueblo del pacto que venía siendo el pueblo de Israel, a quien amó y cuidó, dice, y cuidó de ellos aún en medio de su infidelidad hacia él. Vemos cómo Dios ve ahora a su pueblo, ahora cómo le da la oportunidad a los gentiles para que también puedan entrar en esa promesa de nuestro Dios. Gloria sea a su nombre. Dios demuestra a través de Israel que Él es fiel a sus pactos, aun cuando nosotros fallamos en nuestras fidelidades hacia Él. Todo aquel que está en Cristo tiene esta misma esperanza, el nuevo pacto de Dios. Todo es posible mediante Jesús, el heredero, el héroe de la historia. Gloria sea a su nombre. Ahora cada uno de nosotros, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, recibimos esa hermosa promesa. Ahora vayamos a las preguntas. Tenemos 3 preguntas que ya las hemos contestado a través de lo que hemos leído. La primera, la encarnación de Jesús y la transformación de los creyentes. ¿Cómo por medio de esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo pudimos ver su gloria? Y dice Juan, ¿verdad? Y vimos su gloria como gloria del unigénito. Discuta cómo la humanidad de Jesús nos da la esperanza de ser glorificados en Él. Y primeramente, mire lo que nos dice el misterio de la piedad en Primera de Timoteo capítulo 3, 16. Mire lo que dice. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Y mire el misterio que es revelado a cada uno de nosotros, cosa que no estaba en el Antiguo Testamento, pero que estaba escrito pero no entendido. Ahora lo vemos en la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Dice, Dios fue manifiesto en carne, que viene nuestro Señor Jesucristo. Vimos su gloria como gloria del unigénito que nace de aquella virgen. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Gloria sea a su nombre. Jesús se despojó de su gloria para convertirse en un humano, para ser hecho de carne y sangre y para redimirnos por medio de su sangre. Y nuevamente mencionábamos, carísimos, que fuimos comprados por un precio muy alto con la sangre del Cordero de nuestro Dios. Luego resucitó de entre los muertos y comió y bebió, acto físico,
con los discípulos durante 40 días antes de ascender al Padre y regresar a la gloria. Vemos que 40 días da prueba de que había resucitado, y qué maravilla, hermanos, de que podemos ver el amor de nuestro Dios rescatando nuestras vidas. Y mira lo que aún dice Juan 3, 1 al 3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Siendo enemigos, ahora nos llama hijos de nuestro Dios. Es algo poderoso de parte de nuestro Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amados, ahora, en este momento, el que le ha aceptado, el que ha sido bautizado, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay algo más que viene, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como es puro. Así que cada uno de nosotros tenemos esa esperanza, nos purificamos. El que es santo, santifíquese más. Ahora, este concepto que viene, dice la pregunta número 2, y aquí tenemos que tener mucho cuidado en el aspecto, porque hay dos frases que nos ayudan a entender el propósito. Dice, el misterio de la fe, Cristo en vosotros. Discuta el misterio de la salvación por fe y la distinción entre vosotros en Cristo y Cristo en vosotros. Y quiero que sepan que nosotros estamos en Cristo porque por gracia somos salvos. Y ahora en Cristo, cuando lo tenemos, quiero que sepan que cada uno de nosotros ahora tenemos que reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Timoteo 3:9, dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Quiere que estemos preparados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:26, que mencionábamos ahorita hasta el 28, el misterio que había estado oculto en otros tiempos, en otros siglos, en otras edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál ha sido ese misterio que fue oculto? Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Ahora fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en vosotros. Dice, a quien anunciamos, amonestando a que todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria sea a nuestro Dios. Así que de esta manera quiero que sepan, el permanecer en Cristo, somos justificados, y cuando estamos en Cristo, ciertamente nos vamos a parecer más a Él. Gloria sea a su nombre. Ahora tenemos la otra pregunta. Los gentiles como compañeros y creyentes. Yo creo que es algo maravilloso que nos trajo. Ahora somos compañeros cuando antes éramos enemigos. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, los gentiles somos compañeros. Estos creyentes que llegan ahora a la palabra de nuestro Dios, nos convertimos en compañeros de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos alejados de las promesas, mas sin embargo llega la palabra a nuestro Dios, y si recordamos esa hermosa promesa que se le dio allá a Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y te voy a engrandecer tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora llegamos a ser compañeros, llegamos ahora a ser hijos de nuestro Dios por medio de aquella promesa que se hizo en el Génesis. Llega nuestro Señor Jesucristo y les dice a todos, a los gentiles, ahora se les da también el permiso, la autoridad de que también ellos sean herederos de las promesas. Gloria sea nuestro Dios. Por tanto, acordados que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano a la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejados de las promesas, sin Dios y en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús vosotros, si estamos viendo ahora en Cristo cada uno de nosotros, ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a tu nombre. Ahora estamos viendo los misterios revelados, donde por medio de la palabra de nuestro Dios, el gentil o los gentiles hemos sido acercados a las promesas. No desperdicies esa puerta que se ha abierto para cada uno de nosotros. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo, obedezcamos su palabra para que venga la promesa de nuestro Dios, que es su Santo Espíritu, y llene nuestra vida. En esta rica mañana, deseo de todo corazón que el Señor te bendiga.